Saludos estudiantes. En este segundo video acerca de las tablas dinámicas vamos a conocer cómo crear campos calculados en una tabla dinámica. Es decir, con la información que estamos obteniendo en la tabla dinámica podemos llevar a cabo cálculos y estos cálculos se convierten en campos de la tabla dinámica, aunque no existen físicamente en la base de datos, en la tabla de datos, pero sí se crean en la tabla dinámica para obtener mucha más información útil en la tabla dinámica. O sea, vamos a crear una tablita que nos sirva de modelo, de muestra, para crear campos calculados. Vamos a insertar una tabla dinámica, vamos a decir que la ubique aquí y vamos a aceptar. Vamos a crear esta tabla dinámica, vamos a poner a los vendedores acá en filas, la región en columnas y las ventas en valores. De tal manera que obtenemos esta tabla dinámica creada, en donde tenemos las ventas totales en cada región por cada uno de los vendedores. Ahora supongamos que queremos calcular una comisión a cada vendedor por este total vendido en cada región. Entonces vamos a crear un campo calculado. Acá en la cinta analizar vamos a venir aquí a cálculos, campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Le vamos a llamar a este campo comisión y la fórmula que vamos a utilizar para calcular esta comisión, voy a dejar solo el signo igual, quito ese 0 que estaba ahí, tomo el campo ventas de la lista de campos, aquí tengo la lista de los campos, y le doy clic a insertar campo para que este se incorpore a la fórmula. Las ventas por, supongamos que vamos a calcular un 12% de comisión. Entonces esta es mi fórmula, ventas por 12%. Vamos a aceptar, de tal manera que Excel me ha creado en la tabla dinámica el campo suma de comisión. Este encabezado es personalizable, es decir, yo puedo modificarlo, al igual que como dice aquí suma de ventas. Esos encabezados los podemos personalizar. Entonces este es el campo que he calculado, es el 12% de este total. Supongamos que la política cambia, no es el 12%, es el 8%. Entonces, ¿cómo se modifica un campo calculado? Vamos a modificar la fórmula de este campo calculado. Venimos a cálculos de nuevo, campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Como si tal, vamos a crear uno. Pero lo que quiero hacer es modificar el que ya tengo creado. Entonces, abrimos esta lista de acá. Y aquí tengo el campo que creé anteriormente llamado comisión. Lo seleccionamos y modificamos la fórmula. En vez de 12%, 8%. Aceptamos. Entonces Excel recalcula los resultados del campo calculado aplicando dicha modificación. Entonces esto es un campo calculado, es decir, un campo que no existe físicamente, sino que está usando datos de la tabla para efectuar un cálculo. Bien, vamos a insertar otra tabla dinámica. Como el selector no lo tengo colocado, no lo dejé ubicado en los datos, Excel no fue capaz de detectarme en la tabla o rango. Entonces ahora vamos a señalársela. Esta es la base de datos. Le vamos a decir hoja de cálculo existente y vamos a colocar acá la nueva tabla dinámica. Es decir, yo puedo insertar más de una tabla dinámica en mi hoja
Bien, vamos a crear una tabla dinámica que me muestre las ventas de cada año, cada mes, ventas, y vamos a poner acá la región en columnas, de tal manera que obtengo esta tabla dinámica, las ventas en cada mes, en cada uno de los 2 años, en las diferentes regiones. Ahora vamos a conocer que en una tabla dinámica podemos crear agrupaciones, podemos crear grupos, de tal manera que vamos a crear grupos con los meses. Vamos a organizar los meses por trimestre. Entonces lo primero que hacemos es seleccionar las filas con las cuales vamos a crear el grupo. Vamos a crear el primer trimestre con los meses enero, febrero, marzo. Aquí en acciones, perdón, hay una herramienta aquí en agrupar que se llama agrupar selección. Agrupar selección me ha creado ya el grupo y le ha puesto como etiquetas y grupo 1. Vamos a modificar esto y le vamos a poner primer trimestre. Luego vamos a agrupar el segundo trimestre con los meses abril, mayo, junio. Los tenemos acá. Abril, mayo, junio. Vamos a agrupar selección y le vamos a poner a este segundo trimestre. Vamos a agrupar el tercer trimestre, julio, agosto, septiembre. Julio, septiembre los tengo por acá. Y agosto está por acá con un control mantenido. Mantengo la tecla control y selecciono agosto. Así selecciono datos o filas que no están consecutivas, que no están adyacentes. Vamos a crear el grupo, agrupar selección. Vamos a llamarle a este tercer trimestre. Y solo falta agrupar octubre, noviembre y diciembre. Tengo acá diciembre. Con un control mantenido selecciono octubre y noviembre. Vamos a agrupar esa selección. Le vamos a llamar a esta cuarto trimestre. De tal manera que ya he agrupado, pero vemos aquí que el orden de los grupos no tiene un orden, primero, tercero, cuarto y tengo el segundo acá. Vamos a ordenar los grupos. Me ubico acá en el primer trimestre y vamos a decirle que me los ordene. Vamos a irnos aquí a la cinta datos en un orden de A a Z. De tal manera que los grupos se ordenan primero, segundo, tercer y cuarto trimestre. Y tengo la información agrupada. Bien. Vamos a colocar un campo. Vamos a colocar un campo aquí. Vamos a colocar un campo aquí en la sección de filtro informe, por ejemplo, el campo vendedor, en la sección de filtro informe. Y estoy viendo, esta es la información correspondiente a todos los vendedores, pero yo quiero generar esta misma tabla por los 4 vendedores que se mencionan en los datos. Excel tiene una opción acá en analizar, tabla dinámica, opciones, pero no vamos a dar clic directamente donde dice opciones, sino en esta flechita que está a la par, y vamos a dar clic acá donde dice mostrar páginas de filtro de informe, de tal forma que Excel muestra el único campo que está en la sección filtro de informes, que es el campo vendedor,
ya se está mostrando aquí. Simplemente aceptamos. Si hubiese más de un campo aquí en la sección de filtro informe, ellos aparecerían listados acá y tendríamos que seleccionar el campo de acuerdo al cual queremos generar las páginas de filtro informe. Vamos a aceptar. Entonces lo que ha hecho Excel, vean acá abajo en las etiquetas de hoja, es agregar una hoja por cada uno de los vendedores, de tal manera que en esa hoja está la tabla correspondiente a ese vendedor. La misma estructura de la tabla, Excel la genera por cada uno de los valores del campo que tenemos colocados en la sección de filtro informe. En este caso, el campo vendedor tiene 4 vendedores específicos, entonces son 4 hojas las que he obtenido acá, una por cada vendedor. Si hubiésemos colocado el campo mes acá, son 12 meses, entonces se generarían 12 hojas, una correspondiente a cada mes. Esta es una función de las tablas dinámicas bastante útil, ya que Excel me permite generar información que necesito por cada elemento de un campo. Ahora, las tablas dinámicas pueden moverse. Por ejemplo, puedo unificar estas 4 tablas de cada uno de los vendedores en una sola hoja. Por ejemplo, vamos a etiquetar esta hoja. Le vamos a poner ventas por vendedor. Y vamos a traer aquí ya tengo la tabla de las ventas de Alex. Vamos a traer esta tabla de Donald hacia esta hoja, la vamos a colocar aquí a la par. Entonces, ubicado aquí el selector, le decimos seleccionar toda la tabla dinámica y vamos a mover la tabla dinámica aquí con esta opción que dice mover tabla dinámica. Vamos a llevarla a ventas por vendedor y la vamos a colocar en esta posición. Al aceptar, la tabla de las ventas de Donald viene hacia esta hoja. Se ha movido la tabla, la hoja de Donald ha quedado vacía, vamos a eliminarla. Ahora nos llevamos la tabla de Horacio. Vamos a seleccionar toda la tabla dinámica. Y vamos a llevarnos esa tabla hacia la hoja ventas por vendedor. Vamos a ubicarla en esta posición. Aquí tenemos la tabla de las ventas de Horacio. Eliminemos la hoja que ha quedado de Horacio y nos llevamos la tabla de las ventas de Javier. Vamos a mover la tabla dinámica hacia la hoja ventas por vendedor y vamos a ubicarla en esta posición. De tal manera que aquí ya tengo unificadas las 4 tablas, las cuales las he movido con esa herramienta de mover tabla dinámica. Con esto entonces vemos que las tablas dinámicas las podemos manejar, las podemos manipular. Moviéndolas puedo crear una copia de una tabla dinámica. Con esta opción de seleccionar toda la tabla dinámica, luego podemos dar un clic derecho, copiar, y llevarme una copia de esa tabla, por ejemplo, acá más abajo. Aquí le digo pegar. Esa es una copia de la tabla de las ventas de Horacio. Bien, con esta entrega pues hemos conocido cómo crear campos calculados, cómo crear grupos en una tabla dinámica, cómo mover tablas dinámicas, cómo generar informes de tablas dinámicas basándonos en un campo colocado en la sección de filtro de informe. Y pues estamos conociendo muchas de las de lo versátil que es esta herramienta para manejar información en una tabla dinámica. Tengan buen día, estimados estudiantes.